¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena, la analiza para tomar decisiones correspondientes. Asimismo, tenemos procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos complejos. Los procesos cognitivos básicos, su condición fundamental para el procesamiento de la información son la sensación, la percepción, la atención y memoria. La sensación, ¿no? Es un efecto inmediato de los estímulos. Por ejemplo, un factor externo, la gaseosa, tiene un impacto en un órgano sensorial como el gusto, creando un estímulo. La percepción, dependiendo de donde veas las cosas, ¿no? De acuerdo a tu percepción de la realidad, puede ser muy distinta. En este ejemplo vemos, ¿no? que se visualiza dos imágenes a partir de una, pero cada una tiene diferentes perspectivas. La atención es un conjunto de diferentes mecanismos trabajando en conjunto. Ejemplo, concentrarse en comprar un determinado objeto mientras se ignora otras conversaciones del entorno, como se ve en la imagen. La memoria, ¿no? Registra la información adquirida y la retiene. Por ejemplo, recordar claves de tarjetas de crédito, fechas, sucesos, ¿no? Asimismo, tenemos la memoria de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo es ver un video en redes sociales y luego ya se nos olvida. La de largo plazo es evocar un recuerdo del pasado. Asimismo, tenemos los procesos cognitivos complejos, ¿no? Que integran una información previa para estructurar nuevas ideas de acuerdo a la situación. En este caso tenemos el pensamiento, el lenguaje y también la inteligencia y creatividad. En el pensamiento es el proceso mediante el cual se adquiere y usa la información. A una persona se le brinda una información determinada y la usa para un fin específico. Ejemplo, cuando uno juega Jenga, cada jugador tendrá que repetir un bloque del nivel que quiera utilizarlo, tan solo 2 dedos, y procurando que no caiga la torre. Después debe colocar la pieza encima para formar nuevos niveles, ¿no? El objetivo del juego es quitar todas las piezas posibles sin que caiga la torre. Este proceso implica un proceso cognitivo mayor, ya que se manipula la información, se combina, se reproduce, se restringe e incrementa. Tipos, tenemos, ¿no? El pensamiento reflexivo, analítico, lógico, crítico, analógico, sistémico, deliberativo y práctico. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la lectura se estimula el pensamiento crítico, ya que contribuye al aumento de concentración, análisis e interpretación. También tenemos el razonamiento de la astucia y la percepción, así como la capacidad de memoria, el incremento del pensamiento cognitivo, que aumenta el conocimiento, la expresión, el lenguaje y el aprendizaje. El lenguaje, ¿no? Necesariamente va emparejado al pensamiento. Asimismo, tenemos un ejemplo, una conversación entre dos personas expresando sus ideas, sentimientos y emociones. Tipos de inteligencia, la inteligencia analítica, ¿no? Tenemos acá los juegos de memoria, los acertijos, los rompecabezas, análisis de datos y gráficos de resolución. La inteligencia creativa son las actividades que estimulan la creatividad, ¿no? Dibujar un cuadro de distintas maneras, tocar instrumentos y todo ello. La inteligencia práctica, tenemos los juegos de roles, también la teoría de Howard, que nos habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Y también la redacción de un ensayo. Muchas gracias.
¿Qué son los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante estas operaciones, el cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena, la analiza para tomar decisiones correspondientes. Asimismo, tenemos procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos complejos. Los procesos cognitivos básicos, su condición fundamental para el procesamiento de la información son la sensación, la percepción, la atención y memoria. La sensación, ¿no? Es un efecto inmediato de los estímulos. Por ejemplo, un factor externo, la gaseosa, tiene un impacto en un órgano sensorial como el gusto, creando un estímulo. La percepción, dependiendo de donde veas las cosas, ¿no? De acuerdo a tu percepción de la realidad, puede ser muy distinta. En este ejemplo vemos, ¿no? que se visualiza dos imágenes a partir de una, pero cada una tiene diferentes perspectivas. La atención es un conjunto de diferentes mecanismos trabajando en conjunto. Ejemplo, concentrarse en comprar un determinado objeto mientras se ignora otras conversaciones del entorno, como se ve en la imagen. La memoria, ¿no? Registra la información adquirida y la retiene. Por ejemplo, recordar claves de tarjetas de crédito, fechas, sucesos, ¿no? Asimismo, tenemos la memoria de corto plazo y de largo plazo. La de corto plazo es ver un video en redes sociales y luego ya se nos olvida. La de largo plazo es evocar un recuerdo del pasado. Asimismo, tenemos los procesos cognitivos complejos, ¿no? Que integran una información previa para estructurar nuevas ideas de acuerdo a la situación. En este caso tenemos el pensamiento, el lenguaje y también la inteligencia y creatividad. En el pensamiento es el proceso mediante el cual se adquiere y usa la información. A una persona se le brinda una información determinada y la usa para un fin específico. Ejemplo, cuando uno juega Jenga, cada jugador tendrá que repetir un bloque del nivel que quiera utilizarlo, tan solo 2 dedos, y procurando que no caiga la torre. Después debe colocar la pieza encima para formar nuevos niveles, ¿no? El objetivo del juego es quitar todas las piezas posibles sin que caiga la torre. Este proceso implica un proceso cognitivo mayor, ya que se manipula la información, se combina, se reproduce, se restringe e incrementa. Tipos, tenemos, ¿no? El pensamiento reflexivo, analítico, lógico, crítico, analógico, sistémico, deliberativo y práctico. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la lectura se estimula el pensamiento crítico, ya que contribuye el aumento de concentración, análisis e interpretación. También tenemos el razonamiento de la astucia y la percepción, así como la capacidad de memoria, el incremento del pensamiento cognitivo, que aumenta el conocimiento, la expresión, el lenguaje y el aprendizaje. El lenguaje, ¿no? Necesariamente va emparejado al pensamiento. Asimismo tenemos un ejemplo, una conversación entre dos personas expresando sus ideas, sentimientos y emociones. Tipos de inteligencia, la inteligencia analítica, ¿no? Tenemos acá los juegos de memoria, los acertijos, los rompecabezas, análisis de datos y gráficos de resolución. La inteligencia creativa son las actividades que estimulan la creatividad, ¿no? Dibujar un cuadro de distintas maneras, tocar instrumentos y todo ello. La inteligencia práctica, tenemos los juegos de roles, también la teoría de Howard, que nos habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Y también la redacción de un ensayo. Muchas gracias.